Pues bienvenidos a la inauguración de la quinta temporada de Los Filósofos Malditos en este año 18 del siglo XXI. Entonces vamos a comenzar, no sin antes recordarles que esta temporada ya tiene sus fechas definidas. Vamos a estar aquí el 9 de junio con Epistemología Maldita, el 23 de junio con Ética, el 7 de julio con Política y el 21 de julio cerramos con Estética. Alemán nos va a hacer la primera intervención, así que los invitamos a divertirse, a aprender, a poner atención y después a instruirlos a preguntas a los filósofos. Quiero agradecer esta invitación en este espacio que me pudieron abrir. Digo, yo nada más soy discípulo del maestro Sleiman. Apenas voy terminando mi carrera, pero me invito a abrir esta plática sobre la metafísica maldita. Yo cuando estaba preparando esta introducción me estaba preguntando qué es lo que diferenciaría la metafísica maldita de todas las demás metafísicas. La cuestión sería, ¿de dónde podemos partir para una metafísica maldita? Pues solamente ustedes nos lo podrían decir, ¿no? Solamente, efectivamente. Por lo menos aquí en México no hay nadie más que tenga las agallas para hacerlo. ¿Qué alta estima, señor? Saludos. Ahora continuaremos con Slamy Monilla. Para del filósofo. Yo voy a leer, porque ya me dio pena con la cámara encima. Adelante. Para iniciar este apartado me gustaría retomar lo dicho por Duchamp en torno a la metafísica, cuando la definió como el más noble riesgo del espíritu humano, pues busca pensar más allá de lo que es comprobable. Para el filósofo rumano, la metafísica, más que una verdad, intentaba transmitirnos un sentido. La metafísica solo podría ser juzgada negativamente desde la experiencia, esto es, que ante un sistema X, la experiencia sí puede rechazar una teoría metafísica, pero nunca reforzarla, pues de lo contrario ya no estaríamos frente a una metafísica. Hacer metafísica es inútil hasta cierto punto, lo cual no quiere decir que carezca de valor, pues responde a una parte esencial del ser humano. Es imposible no hacer metafísica. Por tanto, aquellos filósofos que se han opuesto a su creación y desarrollo son para blaga, tímidos y débiles, como Heidegger y Choran. Si la metafísica es una expresión y una afirmación eternamente renovada de un modo existencial que constituye al ser humano, su poder no se encuentra en alcanzar a su objeto, sino en constituir al sujeto, y para ello se recurre a la metáfora, a la imagen y al mito, para así construir una creación que es de alguna manera artística. Y voy a hablar de la metafísica, por primera vez me voy a lanzar con mi propia teoría, a la que llamo pesimismo utópico. Por primera vez voy a lanzarme a hacer algo creativo ya más allá de ideas o conceptos que ya tenía prediseñados. Así, el pesimismo utópico se sostiene sobre esta visión del quehacer metafísico. No se propone una teoría con pretensiones de verdad, sino solo una teoría plausible que contenga elementos capaces de dar sentido al mundo. Ya en mi libro Distófrasis hablé de cómo el mito y de cómo la filosofía occidental erró su camino, al decantarse única y exclusivamente por el logos. Mito y logos están contrapuestos, aunque originalmente eran sinónimos, tal como ve la doctora Verónica Peinado. El término griego mythos tenía originalmente el significado de palabra y por lo tanto logos era su sinónimo. Sin embargo, poco a poco comenzaron a separarse a desprecio de uno, lo cual se conoce en cualquier libro de historia de la filosofía como el famoso pasaje del mito a logos. Este pasaje ha simbolizado el cambio de una sociedad que explica su mundo de una manera poética a una que lo explica racionalmente. De esta manera no solo se dio una preferencia a un tipo de discurso, de palabras, sino que generó un desprecio por toda explicación del mundo que no se basa en el uso de la razón, lo cual ha sido perpetuado por la tradición filosófica de Occidente. Esa es una cita de la doctora Verónica Peinado, y así se pasó de una sociedad basada en supuestos principios irracionales a una basada en la mera razón. Esto no debería causarnos escozor, pues como ya se mencionó, una de las revoluciones del pesimismo, específicamente en la figura de Schopenhauer, fue la de replantear este pasaje. Schopenhauer plantea el concepto de voluntad como la realidad metafísica que está detrás del mundo, la cosa en sí kantiana. Pues bien, si hacemos caso a esto y le añadimos algunas de las características que el mismo autor da a la voluntad, nos encontraremos con una analogía de la palabra mito, con mayúscula. La voluntad es irracional, el mito también. Pero hay algo más, tal como nos dice Bouffiage, el mito es una ficción, pero una ficción que ilustra una verdad. Una ficción en tanto que se opone a un discurso racional, es decir, poesía. La voluntad schopenhaueriana no posee
estas características específicas y sin embargo podemos atribuírselas, pues la importancia que Schopenhauer le da al arte, poesía, está muy por encima de la que poesía con P mayúscula, poiesis en griego, la de la que le da cualquier otro tipo de discurso. El arte revela las ideas platónicas de las cosas del mundo y puede revelar, en el caso de la música, a la propia voluntad. Pero ¿por qué hablamos de mito y no de voluntad si ambas son lo mismo? La respuesta es que no se da por hecho que ambas sean lo mismo. Pero sí que toda voluntad es mito, aunque no todo mito es voluntad. Me explico, la característica de ficción que posee el mito como principio metafísico nos lleva a comprender que cualquier discurso es ficticio, incluso la noción de voluntad. Pero como ya se dijo, el que sea ficticio no implica que sea falso, aunque como mencionamos con Blaga, tampoco verdadero, sino solo que tiene sentido. El mito tiene sentido, de hecho todo lo que dijimos de la metafísica aplica para el mito. Mito y metafísica son sinónimos en tanto construyen discursos cuya pretensión no es la de la verdad sino la del sentido, y lo hacen a partir de la metáfora y la imagen. De hecho, Mauricio Beuchat ve algo similar cuando afirma que la poesía relacionada con mito y metafísica tienen fines similares, solo que una lo hace a partir de la metáfora y la otra de la metonimia. El mito pues es la base de la realidad, pues todo lo que vemos, escuchamos o decimos es un mito, con M minúscula. Esto quiere decir que aun cuando no sepamos si es verdadero o no, sí podemos otorgarle un sentido. No hay nada que no tenga sentido, aun cuando la vida sea un sinsentido. ¿Qué quiere decir esto? Que quien renuncia al sentido de la vida solo le está dando sentido, pues quizás sea que el sentido de la vida es que no tiene sentido. Esto es una paradoja, pero justamente el mito es paradoja. Es más, esa es la base del pesimismo utópico. En Kierkegaard, cito, por paradoja se entiende ante todo una realidad metafísica determinada por una síntesis de categorías cualitativamente heterogéneas. De hecho, el propio Kierkegaard reconoce el estatuto metafísico ontológico de la paradoja cuando dice que la paradoja es la primera forma, por cierto, tanto de la historia del mundo como de la conciencia. De esta manera, la noción de mito en tanto paradoja se constituye como forma originaria. El mito es paradoja porque nos remite al absurdo y como tal a lo irracional, al sentido del sinsentido. La síntesis de la paradoja es un absurdo incomprensible que no puede ser pensado. A esto mismo Blaga lo denominó dogmatismo, pero ya lo veremos más adelante. Bueno, queda de momento como conclusión que el principio de la paradoja remite a un nuevo concepto de identidad relacional donde el sujeto compone la unidad de elementos opuestos a la vez que se relaciona con él mismo con su fundamento que lo sostiene. En ambos sentidos la unidad diferencial resultante se constituye paradójicamente. El mito también es ficción. Pensemos de inicio en aquello que Schopenhauer, siguiendo al budismo, llamó velo de Maya. El velo de Maya es una ilusión, esto es, una ficción detrás de la cual se halla la cosa en sí, o sea, la voluntad. En nuestro caso, lo que se halla detrás de un mito con M minúscula es el mito con M mayúscula como principio de realidad. Ningún mito agota al mito, como ningún sistema metafísico agota la metafísica. El mito comporta muchas ficciones. Las ficciones se pueden enfrentar en tanto son sistemas dinámicos que se constituyen paradójicamente. No existe un mito, existen muchos mitos, ficciones que creamos para entender el mundo. Pero el mundo solo lo podemos entender en contradicción, en lo dialéctico, pero una dialéctica negativa, sin síntesis, en lo absurdo. El mundo es absurdo porque es paradójico y es paradójico porque proviene del mito que es irracional, ficticio. En cambio, el camino del logos presupone que el mundo es racional, metódico, sistemático, verdadero y quizás objetivo. La pregunta que ahora viene es cómo aplicarlo, anteriormente dicho, al propio mundo del pesimismo. Daré dos ejemplos. Mailander construye su metafísica desde lo inmanente, así intenta demostrarnos que la unidad primigenia ya no es más, pues lo que hay en este mundo es multiplicidad. A partir de esto y mediante un salto metafórico y analógico desarrolla poéticamente toda su teoría. Para abonar esta tesis tenemos que remontarnos al suicidio de Dios. Refiriéndose a ella mediante la analogía de la unidad simple, nuestro filósofo nos dice lo siguiente. Cito, sin embargo, esta unidad simple que ha sido ya no existe más. Ella se ha fragmentado transformando su esencia absoluta en el universo de la multiplicidad. Dios ha muerto y su muerte fue la vida del universo. Cierro cita. Pero para llegar a esta afirmación debemos precisar una serie de conceptos y procesos. El ser de esta unidad simple no era cualquier ser, sino un superser. Este superser se encontraba en un estado de inmovilidad y reposo absoluto, por lo mismo solo era. La unidad simple, pues, era eso, simplísima. No había nada más, solo estaba ella. Por tanto, no existía el universo, no existía la multiplicidad, pero harto de su superser Dios, que es el nombre que podemos darle a esta unidad, decidió en su libertad absoluta no ser. Sin embargo, a pesar de su omnipotencia, esta no podía aplicarse sobre él mismo, por lo que, para transitar de superser a la nada, nihil negativum, debía transitar por la multiplicidad. Hay una cita larga de Mailander, no importa. De este momento, el no ser gana preferencia frente al ser, pues Dios en su suprema sabiduría lo eligió.
Posteriormente, Mailander nos explica la ley universal del debilitamiento de la fuerza, según la cual desde aquella neblina originaria, que es la ley Kant-Laplace, a la que hoy llamamos Big Bang, todo el universo, desde lo inorgánico hasta lo orgánico, está en constante lucha, la lucha por la existencia. Así vemos, si es una cita, tanto en el reino orgánico como en el inorgánico, un movimiento fundamental, la desintegración en la multiplicidad, y en todas partes como primera consecuencia se produjo la disputa, la lucha, la guerra, y como segunda consecuencia el debilitamiento de la fuerza. Así esta ley domina toda la naturaleza, todo el universo, los cuales envejecen. Esta ley o principio aplicado al ser humano y no solo a él, aunque sí como fundamento profundo, Mailander lo denomina voluntad de morir. Voluntad de vivir y voluntad de morir no son más que dos caras de la misma moneda, parecerían contrarias o contradictorias, pero son complementarias. El debilitamiento de la fuerza solo puede ser alcanzado produciendo mucha vida, pues solo así habrá más lucha, más guerra, sea la del hombre contra el hombre o sea la del hombre contra la naturaleza, incluso la de la naturaleza contra sí misma. Cada generación es más débil, cada generación consume más recursos del planeta. La única diferencia entre una y otra es el tipo de individuo que engendra, pues aquel que afirma la voluntad de vivir vive, mientras permanece en ella lleno de angustias, de deseos, de insatisfacción, mientras quien está en la voluntad de morir se libra de todos estos males y se halla en un estado de paz y sosiego. Cito, por lo tanto, ambos quieren lo mismo y ambos lo logran. La diferencia radica únicamente en la naturaleza de su movimiento. La voluntad al final quiere la muerte, digámoslo con otras palabras, Dios quiere la muerte. Desde su suicidio, esto es, desde su libre acto de transitar del superser a la nada, ha querido no ser, o lo que es lo mismo, la muerte. Bien, otra cita, no me importa. Ya me van a... Hablo de toda la ley del debilitamiento de la fuerza en la teoría de Boltzmann, que es principio metafísico, principio matemático. Voluntad de vivir y voluntad de morir, caos ordenado, ser y nada, son algunas de las paradojas o mitos que Mailander arroja, construcciones metafóricas o metonímicas que dotan de sentido a una visión del mundo. Albert Caraco, desde la lectura de Diego Merino, propone que, cito a Diego, el orden es una ilusión en un universo caótico. Ante el caos, el ser humano crea un orden que conlleva a su vez más caos. El universo enmarañado es la constitución cosmológica primigenia. El ser humano apabullado ante esto crea un orden, esto es, genera algo ilusorio, aparente, para contrarrestar el caos. Sin embargo, este orden provoca más caos, un caos más pernicioso porque aúna al caos. Asimismo, con esto pareciera denotar que el caos es imperante en todo momento porque aun queriendo orden se logra caos. Y a decir del propio Caraco, el orden es frágil y lo es incluso cada vez más porque refleja su desmesura y no supera su incoherencia. El orden está preñado de muerte porque refleja su propia subjetividad cada vez más caótica y cada vez más destruida de razones de ser. De esta manera nos volvemos a encontrar con un núcleo paradójico en donde orden y caos se elevan en medio de una ilusión como parte de un absurdo, de un mito que posibilita explicar la miseria del ser humano. Una miseria que intenta contrarrestar por medio de estructuras morales, políticas, religiosas y concepciones divinas. Esto es de un conjunto de ficciones o mitos que le den sentido al sinsentido o en palabras de Caraco que den orden al caos. De hecho, el propio Caraco inconscientemente da por hecho que de esto no se puede escapar. Si existe un Dios, es una cita de Caraco, el caos y la muerte figurarán entre sus atributos. Si no lo hay, no cambia nada, ya que el caos y la muerte se bastan hasta el fin de los tiempos. Sin importar lo que alabemos, somos presa de la sombra y de la disolución. Sin importar lo que adoremos, no evitaremos nada. Los buenos y los malos no tienen más que un destino. Un solo abismo acoge a los santos y a los monstruos. La idea de lo justo y lo injusto no ha sido nunca más que un delirio, al cual estamos atados por razones de conveniencia. En realidad, la fuente de las ideas religiosas y morales está en el hombre. Buscarla fuera del hombre es un sinsentido. El hombre es un animal metafísico y quisiera que el universo no existiera más que para él, pero el universo lo ignora y el hombre se consuela de esta ignorancia poblando la superficie de dioses hechos a su imagen. Cierro cita de Caraco. Digo que no se puede escapar de esta paradoja cuando nuestro autor afirma que el hombre es un animal metafísico. Por eso crea dioses, mitos, ficciones. Esto es un entramado metafísico que da como resultado una dialéctica entre la razón, logos, y la irracionalidad, mitos. Una dialéctica que se mantiene en tensión sin nunca llegar a una síntesis, cerrando el círculo y dando como resultado la paradoja que siempre acompaña al mito, que es parte de él. En conclusión, el mito, con mayúscula, es un principio metafísico que se erige en la dialéctica, pero no una dialéctica sin síntesis, a la cual, siguiendo a Kierkegaard, denominamos paradoja. La paradoja contiene dos elementos en constante lucha que crean o dan origen a nuestra realidad: caos y orden, razón y sin razón, ficción y verdad, voluntad y espíritu, y hasta en su propio núcleo, mito y logos. El mito es por tanto un sistema metafísico dinámico, siendo incluso dinámico consigo mismo, que postula el absurdo como base de nuestro pensamiento y de nuestro existir y que diseña ficciones, mitos con minúscula, que nos permiten no caer en la locura, y aquí hablo de la locura real, clínica, no de la locura poética,
en la desesperación total y absoluta. Gracias. ¿Te quedan 2 minutos? ¿Alguna No, no reflexión quiero. final? ¿Ya no quieres nada? A ver. No, bueno, pues Sí, ya estaba muy largo. respira, toma tantito vino. Pues nada, era postularles ya de manera original, creativa, lo que estoy construyendo con el pesimismo utópico. Entonces, para mí el principio metafísico originario del universo es el mitos, y esto es un cambio de dirección, de visión en torno a la filosofía occidental, que en su mayoría se construye bajo el sistema de logos, ¿no? De la razón. El logos, que es razón, logos es palabra. Etimológicamente, logos significa palabra, Dios, verbo, razón. Y lo que estoy planteando aquí es cambiar, no dejar de lado el logos, porque si no, no sería dialéctico, aunque sin síntesis, cambiar un poco la mirada y prestar también atención al mito, que es algo que nos ha regalado mucha de la filosofía posmoderna, mucha de la filosofía pesimista, lo que también se llaman metarrelatos, o en Kierkegaard, en Wittgenstein son los juegos del lenguaje, ¿no? A partir de ellos creamos ficciones, y cada uno de ustedes tiene sus ficciones. Algunos creen en el Dios cristiano, otros no, pero al final le atribuyen ciertas características, tanto el teísmo como el ateísmo, como el... ¿Qué otro está del teísmo? Agnosticismo. No, pero hay teísmo y deísmo. Teísmo, deísmo, agnosticismo, todas son ficciones que ustedes construyen y que le dan sentido a su vida. Y no solo a su vida individualmente, sino a su vida en relación. Y ahí me remonto un poco a Václavic, al filósofo de la escuela de Palo Alto, Paul Václavic, que decía: no hay individuos enfermos, hay relaciones enfermas. 1 minuto ahora sí. Entonces, el sentido que ustedes le dan a las diversas ficciones que crean para poder sobrevivir en este mundo de absurdos, que es decir, de dialécticas negativas, de dialécticas sin síntesis, en donde todo se está enfrentando todo el tiempo, que es lo que vio también Adorno, pues son de cada uno de ustedes. El problema es querer imponerle nuestros mitos o ficciones, algo en el caso de un Stirner. Si tengo el poder de hacerlo, pues lo voy a hacer, ¿no? El problema es que queramos imponer nuestros mitos o ficciones a otros. Me recordó un meme que compartí de Dios, pero no lo voy a mencionar. No, pues ya dilo. Ya estamos aquí, ya lo mencioné. Dinos el meme de Dios. Ya le invocó. Decía que Dios es como el pene. Tener uno está bien. Pero tratar de... Había otra cosa, ¿no? Que de tener uno está bien. Asumirlo, ¿no? Pero tratar de meterlo Ajá, pero tratar de metérselo forzosamente a los demás, no. Eso es una violación del mito, una violación cognitiva, metafísica, en la que todos caemos cuando queremos imponerle a otros nuestras ideas. Entonces, bueno, salvo en el caso de Max Stirner, pues, o de Sade, quien tenga el poder, es lo que hacemos más bien. Quien tiene el poder de imponerle a otro mediante la violencia física o mental, o que no se note esa violencia mental, pues lo va a hacer. La dominación. Sí, la conclusión es: todo cristianismo es ultrajamiento. Gracias, Slimen. Gracias a ustedes también. La conclusión del meme, no la conclusión del Les damos un minuto de silencio por sus creencias que acaban de ser asesinadas en este momento. Gracias, recordamos que estamos en el 5º ciclo de los filósofos malditos. Esta vez estamos analizando las ramas de la filosofía, y esta primera plática es sobre metafísica. Y ahora continuamos con Diego Merino. Adelante, Diego, por favor. Bien, buenas noches. Para mí es un placer extraordinario estar aquí, porque una vez al año es el regodeo absoluto estar aquí en la librería Jorge Cuesta con todos ustedes y mis hermanos, y ahora que se anexa el gran señor Jeremy. Vale. Los últimos años de mi vida se los he dedicado a buscar filósofos malditos, poetas malditos. Hoy nos honra con su presencia uno, por cierto. Aquí, el señor Gilberto. Del cual haré algún anuncio posterior para que vayan a comprar su libro. Pero estos últimos años me he dado la tarea de buscar filósofos y poetas malditos, transgresores, subversivos, nihilistas, anarquistas, vulgares, soeces, grotescos, etcétera, etcétera. Y al final me doy cuenta que una verdadera filosofía maldita, en el caso que nos atañe el día de hoy, que es una metafísica maldita, solo puedo encontrarla en 2 paradigmas que son terriblemente cercanos a nosotros, que es el cristianismo y el budismo. Si verdaderamente hay una metafísica maldita,
la encontramos en el cristianismo, la encontramos en el budismo. Me voy a dar a entender. Ni el más creyente de los creyentes puede reconocer que Dios existe. No puede ser posible. El Papa no tiene las facultades reales y honestas para sostener que Dios existe. ¿Por qué? Porque todo lo que existe está intrínseca y estrictamente relacionado con la idea de espacio y tiempo. Es decir, si jugamos con estos diagramas en los que está el conjunto universo y el conjunto A y el conjunto B, etc., es necesario entender que las condiciones de posibilidad para la existencia son espacio y tiempo. Si no hay espacio y tiempo, las cosas no existen. De modo que Dios no puede existir, porque si Dios existe quiere decir que está inmerso en espacio y tiempo, y eso es un sinsentido para los cristianos. Voy a hablar precisamente de los católicos, que es a quienes les quiero tirar mierda hoy. No podemos decir que Dios exista desde un paradigma católico, porque decir que Dios existe sería decir que Dios está inmerso en el espacio y el tiempo. Esto no es posible. El espacio y el tiempo están dentro de la existencia de este Dios judeocristiano. No es que Dios participe del espacio y el tiempo, es que el espacio y el tiempo participan de ese Dios. Espacio y tiempo están dentro de ese Dios. Y eso queda muy claro. Cuando llega Moisés, perdido, ¿cuánto? 40 años en el desierto, pudiendo haber hecho como 8 días. Como 8 días. Pero bueno, es típico de los judíos. Perdidos. Cuando nosotros nos encontramos con este Moisés que se encuentra y dice, descálzate, se encuentra con Dios y le dice, descálzate los pies porque la tierra que pisas es tierra sagrada, etc. Yo soy el que soy. No le dice, yo soy Dios, yo soy Yahvé, yo soy Adonai. Le dice, yo soy el que soy. No hay un predicado más que el mismo sujeto. Es decir, Dios no existe y lo está reconociendo en ese momento con Moisés. Yo no existo, soy. Dios no existe, es. Si es, no hay modo de deslindarse. ¿Cuál es el problema de la peor tortura, para mi gusto, de todas las torturas, que es la gota? Este pequeño espacio en el que se ponía un individuo a que le cayera una gota tras otra, encerrado, sin poderse mover. Justamente eso, que no hay posibilidad de moverse. Este Dios no da la posibilidad de movernos, no hay posibilidad de moverse a ningún otro lado, porque todo está circunscrito a Él y lo que quiere. Peor aún, cuando después dice, siendo yo soy el que soy, esto es, siendo yo soy el que es, te voy a decir lo que debe ser. Y le suelta un canon de 10 paradigmas. No son más, pero... ¿Mande? Son más. Los ¿Son mandamientos. ¿Cuántos? No sé cuántos son, pero son como 90, algo así. Peor tantito, Pero no 90, llegan. ¿no? Y si le sumamos el Talmud, No otros llegan. 300 y cacho. Es decir, es un Dios que está ahí para decir lo que debe ser. No me interesa en lo más mínimo lo que tú quieras. Peor tantito. Porque ya era suficiente decir más aún, ¿no? Peor tantito. Te he dotado de impulsos tremendos en la boca del estómago. Y todos esos impulsos los vas a negar porque yo sostengo que eso está mal. Así te hice, se me salió. Perdón. Ahora no los debes llevar, no lo puedes usar. Es maravilloso este guión en El abogado del diablo, cuando Al Pacino, interpretando a un Satanás maravilloso, dice, mira, pero no toques. Toca, pero no degustes. Claro, ese es el juego sádico de este monstruo. La Mishnah Torah 613. 613 jodiendas. Que aprendan. Este Dios tiene la facultad de torturar a las criaturas. No hay modo de deslindarse. ¿Por qué no hay modo de deslindarse? Porque si me deslindo de esta metafísica, me desaparezco. Soy nada. Por eso los grandes filósofos malditos que nosotros tenemos en gran alta estima, tienen que recurrir al nihilismo, tienen que recurrir a la reducción de la nada. El asesinato de este Dios, ya sea a través del suicidio, ya sea a través de la muerte de Nietzsche, o Stirner, o Choran, etc., exigen la muerte de este ser que circunscribe, limita
Porque la metafísica, entendida desde una perspectiva trascendental, siempre estará en contra de la carne. Siempre. No hay modo de que sea de otra manera. ¿Por qué? Todas estas metafísicas trascendentales tienen que apelar a la idea de sentido, a la idea de objetivo. Es este momento en el que nos levantamos extrañamente un domingo por la mañana sin nada que hacer, absolutamente nada que hacer. Pues ¿qué hay que hacer? Entonces, pues darle gusto al cuerpo, ¿no? Me hago un café, me masturbo, mejor aún si está mi pareja, le hago el amor, pongo Netflix y después de 2 horas de disfrutar el cuerpo es como que no estoy haciendo nada. Tengo que darle un sentido a la vida. Entonces ahí viene toda una serie de basura, como ir a consumir a la plaza, ir a consumir a no sé dónde, pagar las cuentas, etc. Es decir, el ser humano no soporta su propio cuerpo. ¿Por qué? Por una metafísica maldita que nos permea, seamos ateos o no, que es la metafísica del cristianismo. En específico, la metafísica de los judíos y de los cristianos. Esto no tiene nada que ver con antisemitismo, ni mucho menos. ¿Y por qué no? Sí, porque somos filósofos malditos, porque al final no es que odiemos a un grupo en específico, es que odiamos a todos. Parejo, ¿no? No hay que discriminar. Entonces, en este sentido, es estas teorías judio-cristianas las que circunscriben al ser humano y en específico al cuerpo del individuo a la imposibilidad de poder autodisfrutarse. ¿Por qué? Porque cada vez que irrumpe el fuego interior hay una limitante, hay una razón por la cual no debe ser. Y lo mismo acontece, y aquí voy a ser completamente arbitrario, pero no importa, es en el budismo, ¿no? Podemos nosotros tener registro de cómo en la antigua China, antes de la dinastía Han, tenemos una serie de filosofías como el confucianismo, el moísmo, el daoísmo, etcétera, en donde la inmanencia, que ellos no la entienden como inmanencia, por eso digo que voy a ser arbitrario, voy a hacerme de términos occidentales para poderlo explicar. Pero en esta inmanencia no había ningún problema con desenvolver la sexualidad, el egoísmo, la vanidad, la soberbia, etc. ¿Qué es lo que sucede a finales de la dinastía Han? ¿Cuánto tiempo tengo? Todavía te quedan unos 7-8 minutos. Vale. ¿Qué es lo que sucede? A finales de la dinastía Han viene el periodo de desunión y hay un momento de crisis tremenda en China y todo el mundo se está muriendo de hambre y que surgen maravillosos, que ojalá que algún día podamos hablar de ellos aquí, los 7 sabios del bambú. ¿Qué es lo que pasa con los 7 sabios del bambú? Que dicen, esto está del nabo y el confucianismo no nos sirve para nada y el taoísmo tampoco. ¿Qué vamos a hacer para cambiar la sociedad? ¿Qué propuesta filosófica vamos a dar para darle una respuesta al sufrimiento que tenemos? Pues vamos a embriagarnos. Va. Y entonces se sientan a filosofar y a leer poesía y solamente a hacer un despliegue de sus placeres, y esa es la maravillosa filosofía de los 7 sabios de bambú. Si yo no puedo hacer nada por el mundo, lo que hago es que agarro un plumero y metafóricamente limpio el horror del mundo, lo cual más dandy no puede ser, y se adelantan años al retrato de Dorian Gray y eso me parece muy fascinante. Pero ¿qué pasa en ese momento? En ese momento irrumpe el budismo con toda su decadencia y con todo su patetismo, primero en el buen sentido, es decir, de pathos, de padecimiento, y después en el mal sentido, ¿no? En el sentido de una cuestión pusilánime, en el sentido de ver una vida dolorosa, penosa, y para evitar el arrebato de la vida, para evitar el arrebato de amar, de sufrir, de sentir el calor del mundo, entonces hay que ser imperturbable, deslindarse, y entonces los 3 venenos, los 3 venenos, las 4 nobles verdades, toda esta parafernalia para evitar vivir la vida en carne propia, para sentir en cada poro el calor de la lujuria, para enaltecerse con la fruición de la vanidad y la soberbia. Claro, en una China dolorosa, un pensamiento oscuro, doloroso, patético, pues no podía más que funcionar. En ese momento entra el budismo en China, tiene un gran auge, y hay que decirlo aquí, los primeros bancos orientales fueron los budistas, muy desaprendidos. Entonces, ¿qué pasa?
Los chinos, estoy hablando de muchos siglos, bla, 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 no vamos a hablar de estas disquisiciones históricas y demás, pero ¿qué es lo que sucede? Llega el neoconfucianismo y el neoconfucianismo dice, yo no puedo no tener una metafísica como la de estos budistas, y empieza a trabajar una trascendencia junto con su inmanencia. Al final la trascendencia del neoconfucianismo, con diferentes representantes que no se llaman neoconfucianismo, otra vez los metiches jesuitas que se metieron a China, le pusieron neoconfucianismo, no tiene nada que ver la idea del neoconfucianismo con el neoconfucianismo. Eso lo podemos platicar después de nuestra borrachera. Siento mucho a los espectadores del filósofo que no podamos hacerlo, pero bueno, tal vez por los mensajes que nunca contesto, podemos platicar. Yo sí los contesto, no te preocupes. Gracias, hermano. Tienen su propia forma de interpretar esta sordidez trascendental. El punto es aquí que la metafísica maldita, por supuesto que podemos encontrarla en Sade, en Mailander, en Nietzsche, en Schopenhauer, incluso podríamos decir en Mandeville hasta cierto punto, en Caraco, y yo sí creo, a reserva de que podamos discutirlo con Sleiman y lo que diga el experto en Choran aquí, que es Mikkel, creo que podemos encontrar cierta metafísica en Choran. Pero todas estas metafísicas son metafísicas malditas, sí, dentro de lo que hemos platicado como malditez, pero surgen como respuesta a lo que a mí me parece una verdadera metafísica maldita, que es la metafísica del cristianismo, es la metafísica del budismo, metafísicas que están en contra del cuerpo, en contra de la pasión, en contra del sufrimiento que implica vivir y que al final es tan amargo como un exquisito vino, ¿no? Salud. Salud, aunque ya no haya tanto. Ya se acabó. 2 minutos más para concluir. No, ya. Ya. Pues gracias, Diego. Seguimos recordándoles que pueden desplegar su hedonismo y su egoísmo en esta librería con los descuentos que hay y terminárselo con el vino, ¿no? Me toca la parte comercial, ni modo. Vamos a continuar con la participación de Mikkel Lecumberri, así que demos la bienvenida. Adelante, Mikkel. Gracias. A la realidad la crea el cerebro, pero nada existe, dice Jacobo Greenberg. El Vamachara, que es traducido del hindú el sendero de la mano izquierda, proponía un régimen llamado Madhya, que son los 5 elementos: sexo, licor, cereales, pescado y carne, y que se oponían completamente a toda la metafísica pusilánime del momento en la India, ¿no? Que era pues el camino que hasta la fecha las señoras gordas de las lomas siguen pretendiendo seguir, que es el camino del yoga, el veganismo, Osho y esas estupideces. Chopra. Krishnamurti, me gusta decirlo porque se burla de todos nosotros como occidentales diciendo que creemos que hacemos yoga, ¿no? Ustedes, es más, ni siquiera deberían de llamarle yoga, deberían llamarle ejercicio, porque lo que hacen no es yoga. Yoga tiene que ver con religar, tiene que ver con volver a unir la parte material con la parte espiritual, y eso no lo hacen ustedes. En realidad lo único que quieren es ir a tener las nalgas paradas o ir a ver unas nalgas paradas. ¿Qué es más valioso? ¿Qué es más valioso? Siempre es mucho mejor estar detrás de las nalgas. Qué trascendido. Qué trascendido. Es la única trascendencia inmanente en las nalgas, ¿no? Bueno, en fin. Ya, pongámonos serios. Cuando una neurona se comunica con otra a través de un neurotransmisor, dopamina, serotonina, el que ustedes quieran, excita la membrana celular, y esa membrana celular a su vez altera algo que Greenberg y David Bohm llamaron el campo neural. El campo neural es una réplica, la más compleja que conocemos, de la latiz, que es el campo implicado, que es lo contrario al campo explicado. Me voy a explicar. Para Greenberg, la realidad es una matriz
informacional de absoluta coherencia que interactúa con cada una de nuestras mentes. Y cuando nuestras mentes interactúan con ella, la deforma, la desgarra, la disgrega, y eso es lo que crea la realidad. Me encanta esta idea porque finalmente lo que nos quiere decir es que la realidad no es otra cosa más que una deformación, un desgarramiento, una tumoración, una herida sangrante, supurante, de algo que originalmente era coherente y perfecto. Yendo incluso más allá, hay personas, como algunos chamanes, como el caso de Pachita, con quien Greenberg trabajó, que estaban en contacto directo con esa matriz, esa latiz, esa matriz informacional, y podían acceder directamente a través de los direccionales de conciencia, a través de las explicaciones, por llamarlo de alguna manera, como lo llamó hace un momento Sleiman, los mitos, ¿sí?, sobre los cuales se sustenta o se fundamenta esta realidad. En fin, volviendo al Vamachara, ¿no?, al sendero de la mano izquierda, dentro de los hindús aún se pueden ver, no sé quién haya ido a India recientemente, yo no, pero sé que hay unos tipos que se hacen llamar los Agori. Y los Agori son una especie como de gurús apestados, con H, que se dedican el necrocanibalismo. Es decir, todos los cuerpos que son depositados en las aguas sagradas del río Ganges y que son llevados a la deriva por el río sagrado, pues acaban usualmente ahí amontonados, golpeándose, ¿no?, unos a otros, pudriéndose en el agua. Ahorita les voy a leer algo respecto a los ahogados de Alfred Jarry y su patafísica. Y acaban ahí. Entonces, ¿qué hacen los Agori? Pues los Agori llegan y comen la carne cruda y putrefacta de estos muertos. Se visten con sus ropas, y los que fueron incinerados, pues se comen así como el chicharrón, y se visten con sus ropas, o se untan la ceniza de estas personas muertas, y ellos piensan que esto les da poder. ¿Qué es lo interesante de las metafísicas del sendero de la mano izquierda? Podríamos hablar del satanismo, podríamos hablar de los adoradores de Melek Taus, el ángel pavo real. Podemos hablar de una serie de doctrinas que siguen siendo ismos, que siguen buscando un sentido a la vida, como cualquier otra doctrina, como cualquier otra manera de pensar, como cualquier otra distorsión del campo, de la latiz, del campo implicado, ¿no?, del que todos estamos distorsionando ese campo implicado, ¿no? Y ellos lo que hacen es un servicio social. Ellos limpian el río Ganges. En alguna ocasión Homero Simpson se mete a nadar al río Ganges y se encuentra con el señor Burns, ¿no?, que va flotando y piensa que es un cadáver, pero él se para al señor Burns y dice, no, todavía no se lo lleva Krishna. En fin, al otro lado de la vida nos espera el rock and roll, dice Leopoldo María Panero en una metafísica poética maravillosa, donde resume cualquier otra metafísica que pudiéramos nosotros llegar a pensar que es útil, viable. Maldita o no maldita, al final del día la metafísica lo que busca es darle un sentido a esto que somos, a este cuerpo que somos. Cioran decía, no lo decía yo, ya me confundo a nivel suyo. Sí, ¿qué tal, En el manual de neurocirugía para zombies hay una parte donde dice algo así como debimos de haber sido dispensados de tener un ego, bastaba ya con arrastrar un cuerpo, ¿no? Esto de lo que habla Diego de la insatisfacción en la carne, que al mismo tiempo ante el umbral de un gran placer como ante el umbral de un gran dolor estamos temerosos, ¿no?, y mariquitas. Siempre cuando queremos, estamos ya por pagarle a la prostituta
y nos da miedo, ¿no? Nos da miedo el placer, el umbral del placer ante el cual estamos. También nos da miedo estar ante unos judiciales con un Tehuacán. Nos da miedo casi todo, y en realidad la metafísica es la filosofía de la evasión del miedo, ¿no? Es decir, estamos tratando de tener el valor suficiente para no acabar con nuestras vidas en cualquier instante. Y eso es un poco también de lo que habla Camus, ¿no? De una manera bastante ingenua en el mito de Sísifo. Es decir, no hay un problema filosófico más importante que el decidir si la vida tiene o no sentido ser vivida, ¿no? Cada día decidimos si suicidarnos o no, y esa es la decisión más importante que tomamos, ¿no? Si nos vamos a suicidar o no nos vamos a suicidar. ¿Qué importa? El punto es que la patafísica no predica ni rebelión, ni sumisión, ni moralidad, ni inmoralidad, ni reformismo, ni conservadurismo político, e indudablemente no promete ni felicidad ni desdicha. Si tenemos esto en mente, y que todos y cada uno de nosotros somos unos inútiles y no valemos para nada, porque lo son, no se engañen. O sea, si alguno de ustedes cree que es un místico, si alguno de ustedes piensa que es un santo, un iluminado, un filósofo, un poeta, son chaquetas mentales. O sea, en realidad es uno más de los millones de seres que reptan y se arrastran por este mundo de la misma manera patética. Y pues bueno, lo interesante de todo es el morbo, y es el decir, ¿hasta dónde puedo llevar yo este ego? ¿Hasta dónde soy capaz de cargarlo conjunto con mi cadáver prematuro, ¿no? Esto sí lo dice Cioran, dice, el hombre es tan vanidoso que no se sonroja ni siquiera ante la presencia de un cadáver. Y vuelvo a pensar en estos ágoris que se los comen, ¿no? Y en decir, me da un poder especial el comerme al muerto, al putrefacto del río Ganges, crudo, ¿no? ¿Qué cosa más erótica que eso, ¿no? La ingesta del cuerpo putrefacto de alguien que en algún momento fue lo suficientemente querido para ser embalsamado, ser puesto en una cama con flores y ser lanzado al Ganges y ser ofrecido a un dios. El único Dios posible, la única metafísica posible, se encuentra inserta en el orgasmo. Y es una metafísica del instante, ¿sí? Entonces, cuando vayan a tener sexo, háganlo religiosamente, ¿sí? Porque es la única posibilidad que van a tener de tener acceso a esa supraconciencia, a ese ser total de Mainlander, suicidado y romántico, ¿no? Porque es bien lindo el dios de Mainlander, ¿no? Se suicida. Qué bonito. Entonces, pues eso, el orgasmo, ¿no? Es la metafísica. Ahora esperamos en la mesa a Jerry Urbieta para que nos ayude a cerrar esta primera charla de los filósofos malditos con metafísica. Adelante, Jerry. ¿Puedo jalar una silla? Siéntate, Jerry. ¿Puedes jalar una silla? Es que la luz ya me cagó. Nada de iluminación aquí. Bueno, muchas gracias por asistir el día de hoy. Particularmente considero que ya las aportaciones tanto de Slyman, de Diego, Miquel han enriquecido. Yo lo único que daré será una visión un poquito más pragmática, por decirlo de alguna manera. Cuando escuché el término metafísica y me enteré de que le pusieron así porque dicen que en la Biblioteca de Alejandría, ¿no?, que estaban pegados junto a los tratados de física, ¿no?, que decía, por eso está la metafísica, están junto a los de física. O sea, no tanto que hubiera una materia llamada metafísica, un tema como tal. Yo lo que he notado mucho con la cuestión metafísica es que en esta época posmoderna es pretexto para las charlatanerías más canijas también. Es
Es la forma más fácil de querer encontrarse a uno mismo, es la forma de buscar alicientes, consuelo ante un mundo donde todos estamos por demás perdidos, o por lo menos creemos que no lo estamos. Me llama mucho la atención lo que decía a mí, que lo del yoga, pues nada más es el yoga, son los libros de autoayuda, es el veganismo, el Herbalife, que también... Ajá, no. O sea, que el Herbalife que te friega el hígado y aparte pagas por ello. Y que todo eso cuesta. O sea, Suicidio asistido. hay un suicidio caro. asistido inconsciente y caro. Lo más curioso es de que, fíjate, Y de hueva, ¿no? Porque pues te puedes chingar el hígado. sí, con alcohol, pero parte de esa hipocresía con respecto a esa metafísica es que dejamos que nuestra tía se meta al Herbalife y se esté jodiendo el hígado y se vaya a morir, pero se indignan porque un científico australiano decide poner fin a su vida voluntariamente. Decide dignamente decir: yo ya llegué a un punto de 104 años, ya no quiero más, ya me cansé. Botánico, científico, hizo las cosas bien. Y cuando yo comento eso con mucha gente me dicen: no, va a arder en el infierno, porque cometió un pecado, atentar contra su propia vida. Y ellos no se indignan por ser católicos. Pero ahí viene lo más cabrón. No solo no se indignan, sino que hasta desean que arda en el infierno. Cuando murió Stephen Hawking, en Twitter empecé a ver tweets que: quiero ver cómo te va a ir allá con Dios. Vas a ver cómo sí hay un Dios y te va a ir mal. O sea, veo que a veces disfrutan, o sea, desean que la persona sufra por no haber creído en un Dios, por haber atentado contra su vida. En el caso del Dr. Goodall, yo no creo que haya atentado contra su vida, yo creo que decidió su vida. O sea, son 104 años voluntariamente, de una manera muy civilizada, de una manera legal. O sea, como abogado también le dije: güey, es legal, aunque te enojes. No, pero es que esos suizos que son más avanzados, por Dios. Y en Latinoamérica solo Colombia tiene facultado eso. Entonces ahí es donde yo veo esa hipocresía metafísica de que me cuido, quiero estar bien, pero ¿a costa de qué? ¿De qué me cuesta? ¿Qué me dicen? No sé, la otra vez tuiteé una cosa que mucha gente se enojó porque puse: pues yo cuando quiero ver cosas motivacionales me gustan las historias que tienen valores, antivalores, historias épicas. Eso yo creo que es la verdadera autoayuda, no la de que un pobre güey me diga que no sea un pobre güey. Que le eches ganas. Sí, o sea, no, y aparte Que a cuando... huevo tienes que ser feliz. Claro, A huevo. la dictadura de la felicidad. Que no quieras. sufras. Sí, no tienes que sufrir porque solo sufren los pendejos. Solo sufren los güeyes, los que no saben hacer las cosas. Determinar. Dostoyevsky decía que el sufrimiento es la única causa de la conciencia. No, y es que también yo siempre he dicho, si vas a ser completamente feliz es porque también eres completamente idiota. Eliges. O sea, solo los idiotas son completamente felices. Porque cuando tú estás consciente de tu realidad, de tu entorno, de lo que hay, de lo que falta, de lo que pasa, no es posible ser feliz. Decreto. O sea, en cierta forma uno busca siempre, exacto, el famoso decreto, y conspira el universo para que se haga. Conspira a tu favor. No conspira. Ahora, la idiotez Hasta los no, olmecas, ¿no? Creo que los metas. Ah, no, sí, ya meten todo. Sí, ya. Todo el la idiotez no debe ser entendida como el tontín. Ah, no. El tontín es genial. Ah, no, claro. Porque cuando los 7 enanos se despiden, todos le dan un solo beso a Blancanieves. Tontín le da 7 besos. Nada tontín. Nada tontín. Sí, bueno, más bien en el idiota, digamos, que niega lo que hay realmente. O sea, que niega su entorno, niega su realidad. Crea su burbuja plástica donde dice: no, pues a mí no me va a pasar nada, yo así estoy bien. El famoso: pues mientras yo esté bien, pues lo demás que Y ruede. de hecho, esa sería la noción etimológica de idiota. Idiota en griego significa ensimismado. En sí mismo, sí, internado. Y concluyo con esta visión, precisamente el tontín como el de Blancanieves, pues no en balde la carta, por lo menos para mí la más importante, mi favorita del tarot es el loco, el bufón, el que va caminando ahí al precipicio. Exactamente. Pero porque está consciente de que no lo puede evitar. No puede evitar que se va a despeñar. No Porque puede. le vale madre. Exacto. No hay sentido. No hay sentido, no hay plan. No. O sea, cuando mis alumnos me dicen: es que estoy planeando mi vida. Qué suerte con eso, güey. O sea, No, arrójate. no, güey, yo ni siquiera he decidido qué voy a comer hoy y tú ya planeaste tu vida, cabrón. La etimología de loco, de hecho, sería paranoia. Y en griego significa exceso de razón. No es para nada. Y ahora es al revés, el paranoico Sí. es el que imagina y debraya concretamente yo creo que realmente vivimos esclavizados incluso de nosotros mismos, y lo que es peor, nos dejamos esclavizar por terceros.
por la tía, la tía Piolina. Aparte, No. por eso. A ver, seamos sinceros. Aquí, ¿quién no le encabrona recibir un WhatsApp con un Piolín que dice Dios te bendiga? Dios es un animalito. No, espérate tantito, que lo peor, ni siquiera te manda algo así que de veras te ayude. O sea, tú ves allá al Piolín, Dios te... Bueno, ¿qué pedo, güey? O sea... Que te digan bendiciones. No, bendiciones para todo, o sea, no te ayuda, ¿por qué? Porque para empezar es algo que no estás esperando, güey. O sea, yo no quiero que me lo digas, o sea... Bueno, pero hay gente que es peor todavía que sí le ayuda. Sí. Ahí está el pedo. Bueno, es que el que espera las bendiciones del Piolín es el mismo que espera leer el horóscopo y que le vaya bien. O que alguien le diga, te mando buenas vibras, tú así de, bueno, pues va. ¿Qué vibro así? Como lavadora. Como dildo. Te dan un dildo, ¿no? ¿sabes? Vibra. Oye, eso sí es un buen deseo. Entonces, bueno, yo concluiría mi participación ahorita haciendo una reflexión de que realmente ¿Se está muriendo? saber nosotros Los lavadores. saber que no tenemos control sobre las cosas realmente. O sea, podemos idear, conceptualizar, pensar, digo, y como abogado lo he visto, cuando mis clientes me dicen, oiga, Licky, ¿qué posibilidades tenemos de ganar? Dije, las mismas de que perder. Entonces esperemos. Porque vienen muchos factores, como el médico, oiga, ¿y va a salir bien de la operación? Pues de que entre. Pues esperé a ver si sale. Porque, pues digo, entran con una operación tremenda y salen bien. Con una apendicitis se mueren. Entonces, pues entender que realmente me gusta el concepto de la patafísica, también ese caos implícito. Y concluyo, por eso me encanta el Guasón, porque el Guasón en Batman, qué aburrido es. El Guasón se divierte, juega, y me encanta la frase cuando le dice, no tienes nada con qué amenazarme. No me puedes hacer nada, o sea, y riéndose histéricamente. No tienes nada con qué amenazarme, te puedo amenazar ni con castigos, no te puedo sobornar, o sea, le gusta ver al mundo a nosotros en este pequeño espacio el día de hoy. Pues yo, bueno, personalmente es lo que yo quisiera aportar, agradezco mucho su presencia y pues no sé si aquí en más ceremonias que hacemos. Bueno, nada más hablando de esto me llevaste a la reflexión de que no tenemos control ni sobre nosotros mismos. Sí que hay en la metafísica Rudyard Safransky, es un filósofo y biógrafo de grandes filósofos como Heidegger, Schopenhauer, Nietzsche. Dice que hay 3 grandes derrotas en la historia de la humanidad, que es la primera que nos la dio Copérnico, que es que nos dimos cuenta que no éramos el centro del universo. La segunda nos la infringió Darwin, cuando nos dijo que no éramos creados divinamente, creados a mano, sino éramos proceso de una evolución de changos, básicamente. Y la última, changos malos. Y la última derrota nos la puso Freud, que nos dijo que no éramos ni siquiera, ya no éramos dueños del universo, ya no éramos dueños de nuestra historia, pero todavía creíamos que éramos dueños de nosotros mismos. Y Freud nos mostró que ni siquiera, con esto que llamó inconsciente, que ni siquiera éramos dueños de nosotros mismos, ¿no? O sea, que detrás de lo que ustedes dicen, hacen, piensan de su consciente, de cómo se comportan socialmente y que somos muy arreglados para eso, detrás está una serie de perversiones o de cuestiones no resueltas. Embudo, ¿no? Toda esta parte sexual, toda esta parte que ustedes hablaron, erótica, el problema es la hipocresía, ¿no? Una hipocresía metafísica que tenemos, incluso le podemos denominar así, porque al final todos lo tenemos, pero ni siquiera tenemos el valor, y por ahí lo decía, somos pusilánimes para asumir esa parte. Pues también, de hecho, ahorita que decían que no somos dueños de nosotros mismos, me recordó un poco a Chorán en el apartado de el recurso de la autodestrucción en Brevario de la Podredumbre, donde dice que de hecho sí tenemos un recurso que nada más como humanos tenemos, que es el suicidio. Sin embargo, intentamos alejarla siempre con sentidos en la vida, para creer que sigue valiendo la pena estar aquí. Claro, y Chorán nunca se suicidó, ¿no? Sí, bueno. Debo ser por la idea del suicidio, hace tiempo que me habría matado. Sí. O sea, es la idea del suicidio la que te mantiene con vida. También sostiene, recuerdo que el que se suicida se pone demasiada tensión y yo me doy mucha hueva. Básicamente. De hecho, a nivel psicoanalítico se puede afirmar que quien se suicida también lo hace buscando ciertas cosas, ¿no? Hay intenciones en el suicidio. Siempre eso castigar a alguien,
a mis padres, a mi novia que me dejó. Pero por ejemplo, o sea, el doctor Goodall decidió poner fin. Él dijo, yo ya acabé, ya hice lo que tenía que hacer. O sea, no buscó, por el contrario, él dijo, yo lo hago para no castigar a la gente con una existencia bueno, que a mí eso ya es no un me satisface. sentido, es una noción moral que él tiene. Es que al fin de cuentas el suicidio lo que más le aterra es a la gente que se queda alrededor, no al suicida. Los otros son los que se sancionan el suicidio porque dicen, ¿cómo lo vas a hacer? Porque a lo mejor tienen miedo de que ellos no lo pueden hacer. Bueno, por ahí está el libro de Jean Amery, el de levantar la mano sobre uno mismo, que creo que es un libro mucho más interesante sobre el suicidio, que no cae en estos rollos de psicología pop, donde a veces el suicidio nos lleva, ¿no? Es decir, que pues, es que el suicida busca atención y... No, sino que habla... Como Kurt Cobain, algo así. O sea, habla de otras cuestiones y se los recomiendo si tienen oportunidad. Jean Amery vivió la Segunda Guerra Mundial y con Walter Benjamin intentó escapar de Benjamin, que se los suicida. nazis. Y bueno, afortunadamente Walter Benjamin no lo logró, pero Pero habla como del empoderamiento del suicida, ¿no? Claro. O sea, como un acto de empoderamiento, ¿no? una renuncia. Una hasta aquí llegué. Y también una forma última de rebelión, ¿no? Sí, claro. O sea, lo más luciferino que se puede llegar a ser, tal vez, ¿no? En el más hermoso sentido de la palabra. En Los demonios de Dostoyevsky también, ¿no? Hay este personaje en donde parece que el último acto transgresor, que es la libertad, está implícito en el suicidio. Y ahí está. Nada más quiero aclarar, a ver, como estamos en metafísica, me parece que sí es un acto transgresor y este discurso de Jean Amery me suena mucho a también estos feminismos como el de Firestone, esta feminista, del empoderamiento del cuerpo de las mujeres y eso. Y bueno, Benjamin también trae esta tradición, suenan mucho también a Marx, lo cual ya me hace vomitar, pero Pues sí. creo que bueno, al menos desde la postura que defiendo en el pesimismo, Schopenhauer, ¿no? Claramente dice, puede ser un acto transgresor social, político, económico, por eso ahí funciona Marx. Pero metafísico, dice Schopenhauer, o sea, el problema del suicida es que cree que se va a liberar del sufrimiento, en cierto caso, y el problema es que no tiene garantía de ello. Y Diego, la otra vez decías esto de Lovecraft también. Sí, pero aquí el tema no es que se libre del sufrimiento. O sea, lo que dice Amery no es, o sea, justamente no es eso. Justamente dice que él, o sea, incluso puede ser un acto político, incluso, y es un acto metafísico, por ejemplo, los budistas que se quemaron Los el bonzos. ruso, Sí. ¿no? Los bonzos. Que te llevas, es más, que para morirte te provocas el mayor sufrimiento posible. Pero me parece que es más un acto ético político que metafísico. Bueno, ¿no? perdón, le damos la Por eso, palabra o sea, también yo al no creo público, que haya ¿no? ningún acto Sí. metafísico. Porque es bueno. Si quieren podemos pasar a las preguntas rápidas para continuar. Más allá del orgasmo, creo. Más allá del orgasmo. Entonces, si les parece, no sé, unas 3 preguntas para que podamos cerrar el tiempo. Sí, por... Alguien que tenga algún comentario, pregunta, sobre todo pregunta. Sobre Bueno, reproche. muchas gracias por estar presentes en la inauguración del 5º ciclo de los filósofos malditos, esta vez explorando las ramas de la filosofía. Y pues les encomendamos a que sigan pendientes de las demás fechas y que sigan viviendo la vida plenamente como unos buenos evolucionados de los changos de Odisea del Espacio.